Siempre he pensado que los bosques de Alaska son algo especial. Me gustaba su belleza austera y salvaje, llena de nieve blanca, bosques de coníferas silenciosos y cielos oscuros y opresivos. La primera vez que vine aquí, tenía poco más de 20 años. Desde entonces, no pude olvidar esa sensación de libertad y misterio, el crujir de la nieve bajo los pies y el silbido del viento entre los árboles centenarios. Más tarde, el destino me llevó a la profesión de guardabosques. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en un parque nacional de Alaska, no lo dudé ni un segundo. Me parecía que no había mejor lugar en el mundo para estar más cerca de la naturaleza que esta majestuosa región. Estaba convencido de que ya había visto todas las peculiaridades de los bosques locales. Conocía los hábitos de los animales salvajes, sabía montar tiendas de campaña en laderas heladas, orientarme en tormentas de nieve y sobrevivir a cualquier temperatura. Pero resultó que hay cosas que no se descubren ni siquiera después de muchos años, y que no encajan en la lógica habitual. Es mejor no llegar nunca a algunos secretos. Ese año me encargaron patrullar una zona remota, donde prácticamente no pisaba un turista. El parque nacional se extendía a lo largo de cientos de kilómetros, y hacia el centro, donde se alzaban las montañas, rara vez aparecía gente. Los lugares allí eran inhóspitos, las heladas eran más intensas de lo habitual, y en verano, el agua erosionaba los senderos, convirtiéndolos en pantanos sin fondo. Además, se decía que allí habían ocurrido extrañas desapariciones. Los ancianos hablaban de turistas que se adentraban en el bosque y no regresaban. Todo se achacaba a los osos o a la fuerza indómita de la naturaleza. Yo, por supuesto, no creía en el misticismo. Pensaba que la mayoría de las historias eran miedos infundados. Me dieron una casita. No era una cabaña, pero tampoco una vivienda propiamente dicha, situada al borde de un claro. Desde allí se veía el río, que serpenteaba entre los árboles. Era un lugar precioso, sobre todo cuando el amanecer iluminaba las copas de los gigantescos pinos. Me instalé allí, puse en marcha el generador, me acomodé y empecé a recorrer el territorio. Los primeros días no presagiaban nada malo. Las huellas habituales de ciervos, a veces excrementos de oso, un par de presas de castores. Coloqué cámaras trampa, las revisé, recorrí los senderos con prismáticos. Todo parecía normal, pero una noche, cuando salí a revisar el perímetro, sentí una extraña incomodidad. No pasaba nada especial, pero tenía la sensación de que el bosque me observaba. Es difícil de explicar con palabras. Los árboles estaban inmóviles, altos abetos y pinos cubiertos de escarcha. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que en el silencio se escondía algo grande y vivo. Al menos, más vivo de lo que suele parecer un bosque normal. Decidí que era el cansancio otoñal y la falta de luz, ya que a esa hora oscurece pronto. Regresé a la cabaña, cerré la puerta con llave, encendí la radio y escuché los informes de mis compañeros. Nada interesante. Por la noche me despertó un ruido extraño, un ligero chirrido, como si alguien estuviera arrastrando una uña o una rama por la pared. Me acerqué a la ventana, pero estaba oscuro, y además había empezado a nevar. Lo achacó al viento y volvió a acostarse. Eran cosas sin importancia, pero con el tiempo empezaron a repetirse y a formar un patrón inquietante. A los pocos días, recibí la orden de inspeccionar una zona alejada, donde a principios de temporada se habían visto cazadores furtivos. Tuve que caminar por un sendero por el que rara vez pisaba un hombre. El crujido de la nieve bajo mis pies y el silencio absoluto. Ni siquiera se oía a los pájaros. Normalmente, al menos se oye graznar a los cuervos y las urracas, pero allí reinaba un silencio sepulcral. De repente, con el rabillo del ojo, percibí un movimiento apenas perceptible entre los troncos. Me volví, pero todo seguía igual, solo las ramas balanceándose ligeramente con el viento. Quizás se había caído alguna rama desde lo alto. Sin embargo,
Mi corazón empezó a latir más rápido. Continué mi camino, pero más de una vez noté extraños movimientos de las sombras. Tenía la sensación de que alguien caminaba a mi lado. Se detenía cuando me daba la vuelta y volvía a seguirme. Cuando regresé a la cabaña, el sol ya se había puesto y una niebla húmeda flotaba en el aire. El generador funcionaba ruidosamente y con vacilación, como si también sintiera la tensión general. Llevé leña, cerré las contraventanas e intenté distraerme, pero no lo conseguí. Mientras me dormía, me estremecía una y otra vez por la sensación de que alguien me miraba, como desde detrás de la pared. Al día siguiente, decidí comunicarme por radio con un colega llamado Mark, que también estaba de guardia a 40 kilómetros. Era mayor que yo y un guardabosques más experimentado. Le expliqué que sentía que algo no iba bien en el bosque, que quizá él también notaba algo parecido. Mark se rió y dijo: «Chico, parece que está usted demasiado nervioso. Al bosque no le gusta que le tengan miedo, pero aquí no hay nada místico. Es solo el otoño en Alaska, hay poca luz y la imaginación juega malas pasadas». Había algo de verdad en sus palabras, pero por alguna razón no me tranquilicé. Por la noche salí a revisar una cámara trampa que estaba a 1 kilómetro de la cabaña. Al regresar, de repente oí un fuerte crujido, como si muchas ramas secas se rompieran a la vez. Pensé que se había caído algo. Fui hacia el ruido y vi en el suelo un árbol recién derribado, aunque no había viento. Las raíces estaban arrancadas, como si alguien hubiera arrancado el árbol a pesar de su peso. Sentí una ola de miedo helado. ¿Qué podría haber hecho algo así? Un oso, pero ni siquiera él arrancaría un árbol. El bosque crujía de forma inquietante y se oían extraños ruidos entre los troncos. Era como si alguien susurrara en voz baja detrás de los árboles. Corrí de vuelta a la cabaña, diciéndome a sí mismo que todo era producto de su imaginación. Pero en el fondo de su corazón sabía que algo estaba pasando allí, y no se trataba simplemente de depredadores o cazadores. No dormí en toda la noche, vigilando desde la ventana. Hacia medianoche me pareció que los troncos de los abetos se movían ligeramente, como si una ola recorriera el bosque. Pero no había viento, el aire estaba quieto, pesado e inmóvil. Luego, los árboles parecieron inclinarse unos centímetros y quedarse así. Salí corriendo con una linterna, miré con atención. Silencio. Los abetos y los pinos estaban como siempre, salvo por un ligero balanceo de las copas. Pero me pareció ver claramente que se habían acercado más de lo que estaban antes. Era como si ayer sus troncos estuvieran un poco más lejos de mi verja y ahora se hubieran acercado varios pasos. Absurdo. Volví maldiciendo mi propia imaginación. Al amanecer, solo pude dormir un par de horas. Cuando me desperté, salí al patio y se me cortó la respiración. Sabía que detrás de mi casa había un pequeño bosque de pinos que crecían tan ordenados que formaban un pasillo natural. Ahora, ese bosquecillo parecía un amasijo de troncos en extraña disposición, como si alguien los hubiera movido durante la noche. El sendero había desaparecido y los pinos estaban tan juntos que casi se tocaban. No encontraba el camino anterior, y lo más importante, sabía que no había habido viento ni avalanchas, así que los árboles habían cambiado de posición por sí solos. Suena descabellado, pero estaba absolutamente convencido de que el bosque se movía de alguna manera, reorganizando su estructura. Llamé a Mark y le conté que estaba viviendo una pesadilla, que los árboles parecían moverse. Él respondió con tono gruñón: «Parece que te has enganchado a las películas de terror. Venga a mi casa, pase la noche aquí si tiene miedo». Yo mismo me daba cuenta de que todo sonaba a delirio, pero eso no disminuía mi miedo. Acordé que al día siguiente iría a su casa, cogería la moto de nieve y atravesaría el puerto de montaña. Pero en el fondo ya presentía que el bosque no me dejaría marchar tan fácilmente. Al atardecer, decidí guardar en la mochila lo más importante: los documentos, la radio, el cargador y algo de comida.
Me senté a cenar. El crepitar de la leña en la estufa me tranquilizaba un poco, pero no dejaba de mirar por la ventana, donde se adivinaban vagamente las siluetas oscuras de los árboles. De repente, me pareció que uno de los troncos se balanceaba un poco más de lo normal, dada la ausencia casi total de viento. Apagué la lámpara, sumiendo la habitación en la penumbra para ver mejor. Efectivamente, se veían algunas oscilaciones extrañas. Quizás los árboles se movían. No sabía cómo explicarlo desde un punto de vista científico. Por la noche, oí ruidos. Era como si todo a mi alrededor crujiera, rasara y chirriara suavemente. Oí como algo muy pesado rozaba las paredes de mi casita, como si un árbol presionara su corteza contra los maderos. El corazón me latía con fuerza. Apagué la luz para no llamar la atención y retrocedí alejándome de la ventana. Parecía que toda la construcción podía romperse si el árbol presionaba más fuerte. Pero todo se calmó tan repentinamente como había comenzado. No me atreví a salir. Pasé las horas restantes en tensa espera, casi sin moverme. Cuando amaneció, miré con cuidado. No había rastros, pero vi que los abetos estaban colocados de forma extraña, como formando un semicírculo alrededor de la cabaña. Nunca antes había notado que crecieran tan juntos. Pensamientos espeluznantes pasaron por mi cabeza. El bosque estaba cerrando el círculo, literalmente. A la mañana siguiente, me volví loco. Decidí que tenía que irme inmediatamente a casa de Mark o incluso abandonar el puesto. Cogí la mochila, salí y cerré la puerta con llave. A pocos metros de la cabaña había un claro donde estaba mi moto de nieve. Pero, al llegar allí, descubrí que alrededor del vehículo había montones de ramas gruesas entrelazadas, como si alguien las hubiera tirado a propósito para bloquearlo. La moto de nieve estaba cubierta de ramas y troncos de árboles pequeños y secos. Empecé a retirarlos frenéticamente, pero me llevó mucho tiempo. Además, descubrí que el depósito de gasolina goteaba bastante, aunque ayer todo estaba bien. No creo que sea una casualidad. Era como si el bosque se hubiera encargado de que no me fuera. Presa del pánico, cogí la radio y llamé a Mark. «Necesito ayuda, urgente. El coche está averiado. No puedo llegar hasta usted». Pero la radio crepitaba. No se entendía nada, como si la señal estuviera bloqueada. Solo pude entender un par de fragmentos. «Puede haber interferencias. El tiempo está empeorando». Y nada más. Me quedé solo. Todo mi ser me decía que tenía que irme a pie, pero delante de mí había decenas de kilómetros de bosque, y era evidente que no me iba a dejar pasar. Intenté trazar una ruta conocida, pero cada 2 por 3 me topaba con zonas donde los troncos se acercaban entre sí, formando una espesura impenetrable. Y lo peor era que todo cambiaba. Recordaba un claro en el que había un punto de referencia. Un tronco de abedul caído hacía mucho tiempo y cubierto de musgo. Ahora había toda una hilera de abetos y no había rastro del abedul. Estaba completamente desorientado, como si alguien hubiera borrado y redibujado el mapa de la zona. Volví a la cabaña pensando que debía reconsiderarlo todo con la mente despejada, pero allí me esperaban nuevas sorpresas. A mi alrededor, bajo mis pies, habían aparecido de la nada unas raíces elásticas, como si hubieran brotado durante la noche, entrelazándose. Tuve que literalmente saltarlas para pasar. La cabaña parecía una isla que se hundía entre la maraña de ramas y ramas. Al atardecer empezó a nevar, bastante fuerte, y el bosque se sumió en una suave penumbra blanca. Volví a oír ese mismo crujido y susurro. Parecía que los árboles se movían bajo el manto de la ventisca, girando, cambiando de forma. No pude soportarlo. Me encerré en la cabaña y encendí una lámpara de queroseno para no quedarme a oscuras. El corazón me latía con fuerza y el cerebro buscaba frenéticamente una explicación razonable. Quizás había cavidades kársticas y el macizo de árboles se derrumbaba al sentir el movimiento del suelo, o se trataba de un fenómeno natural
poco común en el que los troncos se doblaban debido a los bruscos cambios de temperatura. Pero ninguna lógica podía explicar cómo zonas enteras del bosque cambiaban de ubicación en cuestión de minutos, o cómo llegaban a sus paredes por la noche. Me quedé allí sentado hasta que oscureció por completo. Entonces empecé a oír pasos, pesados, chirriantes, pero que no parecían de animales, como si alguien enorme, pero sin dejar las huellas habituales, estuviera caminando. Me armé de valor, cogí una linterna y salí. Lo que vi me heló la sangre. Las hileras de troncos se cerraban casi por completo alrededor de la casa, formando un círculo. Parecían inclinarse hacia adentro, y las copas se unían sobre el tejado. Era como si el bosque se estuviera contrayendo para aplastarme en el centro. Di unos pasos hacia esa pared de árboles y la iluminé con la linterna. En respuesta, noté un movimiento apenas perceptible de la corteza, como si una ola recorriera los troncos. Retrocedí, cubierto de un sudor frío. Entonces me enfadé. Agarré el hacha y comencé a cortar frenéticamente el tronco más cercano, tratando de abrir un paso, pero la hoja se atascaba en la madera y de la parte cortada salía un líquido extraño y viscoso, no muy parecido a la resina normal. Era más oscuro, casi negro. Me sentí mal. Parecía que estaba cortando la carne de un ser vivo que podía gritar. El hacha no penetraba profundamente y el árbol no caía. Al contrario, sentí que temblaba ligeramente, como si estuviera convulsionando. Se me puso la piel de gallina, di un salto y tiré el hacha. Hice hueco en la cabaña y cerré todos los cerrojos, como si eso pudiera detener los enormes árboles. Los ruidos a mi alrededor se hicieron más fuertes, crujidos, susurros, a veces un gemido. El bosque respondía a mis golpes con el hacha. Parecía que el aire nocturno estaba impregnado de ira. El miedo me impedía controlar el temblor de mis manos. Hacia la madrugada empecé a dormitar, pero me desperté de nuevo con un golpe, como si una enorme rama hubiera caído sobre el techo. Me levanté de un salto y todo se quedó en silencio. Comprendí que aquello no podía seguir así. O salía de allí o me arrancarían como a una mala hierba. Morir en los brazos de un bosque enloquecido no era una perspectiva muy atractiva. Por la tarde encontré un bidón con gasolina vieja que aún no se había derramado y decidí que, si el bosque estaba vivo y atacaba, había que ahuyentarlo con fuego. Por supuesto, sabía que quemar todo el bosque no era una opción, era un parque. Mi conciencia no me lo permitiría, pero en caso de extrema necesidad, tendría que usar el fuego para abrirme un camino hacia la salvación. Escondí el bidón en la caseta y revisé las provisiones. Quedaban algunas latas de conservas y cereales. Esperaba que quizá Mark viniera a ayudarme, pero nadie respondía por la radio. Estaba claro, solo podía contar conmigo mismo. Hacia el atardecer, el ruido se reanudó y sentí que los árboles estaban aún más cerca. Me decidí a dar un paso peligroso. Salí corriendo y rocié los troncos más cercanos con gasolina. El bosque se quedó en silencio, como si no entendiera lo que estaba pasando. Encendí una antorcha con un trapo y un palo. Cuando la acerqué al árbol, este volvió a temblar. Vertí gasolina sobre los troncos. Un olor acre se extendió por los alrededores y giré la antorcha cerca de las raíces. En cuanto el fuego lamió la corteza, se oyó un silbido espeluznante. El árbol pareció estremecerse y retroceder. Sí, vi cómo el tronco retrocedía unos centímetros, como si fuera un hombre que se apartara de un golpe. Era tan irreal que me quedé paralizado, con la boca abierta. Luego corrí de vuelta a la casa, sintiendo que el fuego era mi única protección. La noche transcurrió en relativo silencio. Al parecer, el bosque no se atrevía a entrar en confrontación abierta por temor al fuego. Pero por la mañana descubrí que todos los caminos estaban bloqueados por densos matorrales espinosos que parecían haber crecido en gran cantidad durante la noche. Cuando intenté apartarlos, me pinché en la mano. Eran afilados,
como si hubieran sido creados especialmente para impedirme pasar. A última hora de la tarde empezó a nevar con fuerza, y ahora toda esa pared espinosa estaba cubierta de blanco, lo que hacía casi imposible el paso. Comprendí que el bosque simplemente estaba cambiando de táctica. En lugar de presionar con maniobras rápidas, me bloqueaba y me envolvía. Un par de veces vi a través de la ventana un ligero movimiento de las ramas, como si alguien se acercara con mucho cuidado a la cabaña. Pero en cuanto salía con la antorcha, todo se quedaba inmóvil. Al tercer día de mi pequeño encierro, empecé a notar que el aire se volvía pesado. Parecía que los árboles se habían acercado tanto que impedían el paso del viento. Ni siquiera el frío daba miedo, era más bien sofocante, sin viento, como en un invernadero. Las reservas de leña se estaban agotando. Maldije esos árboles, que no podía talar sin miedo, porque estaban vivos y en ellos corría una especie de líquido malsano, y en respuesta podían reconstruir sus raíces con más fuerza. Al caer la noche, comprendí que solo había una posibilidad: provocar una potente llamarada, abrir un pasillo y correr a toda velocidad. ¿Pero a dónde? El cordón más cercano estaba demasiado lejos y el bosque cambiaba constantemente. Quizás, con suerte, podría llegar al río y seguir por el hielo. A mi alrededor reinaba un silencio inquietante, como si todo el mundo se hubiera comprimido en esas pocas hectáreas, donde estaba condenado a vagar bajo la mirada de los árboles vivos. Decidí no esperar a la mañana siguiente. Cogí el hacha, la antorcha y el bidón. A medianoche salí y rocié con gasolina toda la zona entre la caseta y el lugar por donde antes pasaba mi camino conocido. El corazón me latía tan fuerte que parecía que su sonido resonaba en los pinos. Eché un vistazo a los troncos sombríos que se alzaban hacia el cielo. En algún lugar, en la profundidad, se oía el mismo crujido, como si los árboles estuvieran hablando entre sí. Saqué el mechero y lo encendí. El fuego estalló. La gasolina se encendió con un silbido. Los troncos, rociados, parecieron estremecerse y parte de la paja se incendió. El fuego cobró fuerza e iluminó todo a su alrededor. A la luz danzante, vi cómo los árboles realmente se inclinaban ligeramente y algunas raíces se hundían en la tierra, tratando de escapar de las llamas. Era un espectáculo loco y escalofriante. Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente y pronto se formó un estrecho pasillo. Corrí por él, tratando de no mirar atrás. La nieve caía, las chispas volaban por encima de mi cabeza. El olor a quemado se mezclaba con el olor a pino húmedo. A través del crepitar de las llamas, contaba los pasos para orientarme en la dirección conocida. Pero el bosque a mi alrededor se movía y el suelo bajo mis pies subía y bajaba. No entendía dónde estaba. El pasillo de fuego detrás de mí comenzaba a desaparecer, ya que la nieve apagaba las llamas y los árboles se cerraban de nuevo. Varias veces estuve a punto de quedar atrapado por ramas colgantes que parecían cientos de manos que agarraban mi ropa. Me defendí con el hacha, rasgando la tela. En un momento dado, una rama me golpeó con tanta fuerza que salí volando hacia un montón de nieve. Luego apreté los dientes, me levanté y seguí avanzando. Tenía la sensación de que todo el bosque había cobrado vida y me perseguía como un lobo a su presa. En un momento dado, perdí el hacha y la antorcha se apagó. Pero ya no me importaba, solo corría, agarrándome a las ramas peludas. Después de unos minutos que me parecieron eternos, llegué al río, que reconocí por el crujido del hielo bajo mis pies. El bosque había quedado atrás, pero no me atrevía a detenerme, por si las raíces llegaban hasta allí. Me deslizaba por el hielo, tratando de no caer. La nieve me golpeaba la cara, y las manos me temblaban por el frío y el agotamiento. Pero el miedo seguía siendo más fuerte que el frío. Casi a cuatro patas, avanzaba a lo largo del cauce, esperando encontrar al menos algún signo de vida humana. A lo lejos, oía los árboles gemir con el viento.
como si estuvieran enfadados por haberme dejado escapar. No sé cuánto tiempo caminé, pero de repente, al anochecer, distinguí unas luces, débilmente, pero claramente terrestres, linternas. Al acercarme, vi que había una moto de nieve y 2 personas junto a ella. Uno de ellos era Mark. Gritaba que llevaba mucho tiempo buscándome, pero que el tiempo y la falta de puntos de referencia le habían impedido llegar. Corrió hacia mí, me ayudó a levantarme y vio mi ropa rota, las quemaduras y la sangre de los arañazos. Quería decir algo, pero solo logré articular: el bosque está vivo. Mark me miró desconcertado y luego dirigió la mirada hacia el borde del bosque. Los árboles se alzaban tranquilos, iluminados por la tenue luz de los faros. Uno de los compañeros de Mark me abrazó, me llevó hasta la moto de nieve y me dio agua caliente. Luego me preguntaron qué había pasado. Les conté, entrecortado, cómo se movían los árboles, cómo pasábamos las noches con miedo. Me escuchaban, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Les rogué que no fueran allí, que dejaran esa maldita cabaña, que el bosque se llevara lo que quisiera. Llegamos a un lugar más seguro, al pie de las montañas, donde había un puesto. Allí me examinaron los médicos. El diagnóstico: hipotermia grave, estrés, agotamiento. Estuve un par de días casi inconsciente. Luego comenzaron las preguntas. Me preguntaron si había visto rastros de leñadores ilegales, si había algún tipo de producto químico con el que trataran los árboles, que parecía moverlos. Lo negué todo. Nadie quería creer que el bosque hubiera cobrado vida y estuviera intentando matarme. Mark se disculpó varias veces, diciendo que no había entendido mis señales. Dijo que probablemente había interferencias y que pensaba que simplemente estaba enfermo. Pero yo veía en sus ojos una sombra de duda. ¿Y si realmente no estaba delirando? Cuando me llevaron al centro principal, conté a mis superiores lo que había pasado. Por supuesto, mi relato sonaba descabellado. Los árboles caminaban, las paredes de troncos se contraían, las raíces se entrelazaban. Me enviaron de permiso extraordinario, diciendo que había hecho un esfuerzo excesivo, que quizá había sufrido un traumatismo craneal. Sabía que no iban a investigar nada, porque temían el escándalo. Además, nadie quiere creer que un bosque sea capaz de algo así. Regresé a mi hogar, a un estado más cálido, pero cada noche oigo en mi cabeza ese crujido y ese susurro, y veo cómo los enormes abetos se mueven como una pared viviente. Nadie sabe lo que realmente está sucediendo en las profundidades del Parque Nacional de Alaska, y nadie está dispuesto a escuchar la verdad. Lo más aterrador es que no hay garantía de que todo haya terminado. Esos árboles podrían simplemente haberse retirado por un tiempo. ¿Y si poco a poco siguen avanzando, conquistando más territorio, arrancando todo lo que se interpone en su camino, cortando los caminos? A veces sueño que me despierto, salgo al patio y veo el mismo bosque oscuro, inmóvil a un paso de mi casa, con ramas retorcidas esperando una orden. Y entonces comprendo que no hay forma de escapar de fuerzas tan antiguas y desconocidas, estés donde estés. Es como si llevara una marca invisible, y tarde o temprano, esos árboles encontrarán la manera de acercarse. Últimamente, incluso le tengo miedo a las plantas de interior. En cada una de ellas veo la sombra de ese bosque codicioso que se mueve por sí solo. ¿Se ríen? Piensen que son tonterías, pero les aconsejo que nunca se adentren demasiado en los viejos bosques de Alaska, especialmente de noche, porque si no les gusta su presencia, harán todo lo posible para que no vuelvan a ver la luz del día. Y resulta que incluso los pinos aquí pueden caminar solos si lo necesitan.